Buenas compañeras, compañeros y profesor. En este pequeño video les vamos a hablar sobre el trastorno de la dislexia. La dislexia es un trastorno que se diagnostica desde temprana edad, como por ahí de los 5 años más o menos. Antes no se le daba tanta importancia porque en ese tiempo era más difícil de diagnosticar este trastorno. Actualmente no es así, actualmente se le da la importancia más bien desde la temprana edad. Entonces, las personas con este trastorno reciben apoyo desde pequeños, desde que están en la escuela. Como se mencionaba anteriormente, en el pasado las personas que contaban con esta necesidad especial no recibían ayuda, al contrario. En muchos casos eran discriminados, pero solo de imaginar todo lo que vivían las personas con alguna dificultad para aprender o para desenvolverse dentro de la sociedad, podemos reflexionar acerca del daño emocional y psicológico que les ocasionaba todo esto. Estudiar y aprender sobre los diferentes trastornos es una acción necesaria para todas las personas porque gracias a la falta de información hay personas que no logran ser comprendidas. Con todo esto podemos ver que las personas que sufren de este trastorno, ellos les hacen bullying, los menosprecian, ellos se sienten menos como persona, porque se sienten inútiles, se sienten tontos, piensan que nunca van a lograr sus metas, se pueden comparar incluso con otras personas, o hablando especialmente de los niños emocionalmente les hace un gran daño, porque los compañeritos lo molestan de tontos, o de que no puede leer, que no puede escribir, y esto les ocasiona un gran problema emocional. La dislexia se incluye dentro de una amplia clasificación de las dificultades específicas del aprendizaje, definidas como desorden en uno o más de los procesos básicos que involucran la comprensión oral y escrita del lenguaje. Los problemas que pueden observarse en la escuela se concretan en distintas áreas: pensamiento, habla, lectura, escritura, deletreo o dificultad para manejar signos matemáticos. Se dan en sujetos con un desarrollo cognitivo o inteligencia normal o alta, que no padecen alteraciones sensoriales perceptibles, que han recibido una instrucción adecuada. Es un importante factor de abandono de la escuela y la más frecuente de las dificultades en la lectura y aprendizaje, pues es un trastorno que afecta básicamente el aprendizaje de la lectura, pero que se manifiesta también en la escritura. Suele estar asociada con el trastorno del cálculo y de la expresión escrita, siendo relativamente raro hallar alguno de estos trastornos en ausencia de esta. También son frecuentes en los sujetos que la padecen los problemas de atención, que pueden acompañarse de impulsividad. Los niños con dislexia es corriente que tengan antecedentes de trastornos del desarrollo del habla y del lenguaje, acompañados del fracaso escolar, de falta de la asistencia a la escuela y de problemas de adaptación social. Uno de los problemas con el que nos encontramos es que la dislexia no se puede diagnosticar fehacientemente antes de determinada edad, en la cual empieza a poder constatarse un retraso evidentemente en la adquisición de las habilidades del lenguaje escrito con respecto a sus compañeros de clase. La complejidad del funcionamiento cognitivo de los niños con dificultades específicas del aprendizaje se puede apreciar solamente en un contexto multidisciplinario. Los problemas no se limitan al trabajo escolar, sino que forman parte de su manera de ser, ya que influyen en todas sus relaciones sociales, tan importantes en cualquier sociedad, y más en las desarrolladas como la nuestra, en la que parte fundamental de la cultura y modos de vida se transmiten mediante el lenguaje escrito. Un niño con DEA suele ser considerado un niño poco inteligente, lo cual es un error porque su capacidad intelectual es igual o superior a la media. La dislexia se suele diagnosticar a los 5 años más o menos, pero a mí me diagnosticaron a los 16. La verdad es que cuando era pequeña en el colegio siempre destacaba por tener muchas faltas de ortografía, faltas exageradas, y ahora veo escritos que hacía en la primaria con palabras cortadas por la mitad, separadas por donde no eran, juntándolas por otro lado. Como notaban algo raro, me hicieron un montón de pruebas, si veía bien, si escuchaba bien, si era falta de concentración, si era hiperactiva, pero nadie en ningún momento mencionó la dislexia. He llegado hasta hablar con mis profesores de la primaria y una de ellas me dijo que notaba algo en mí que no era normal, pero que no sabía qué era.
Con la ayuda de mi madre fui avanzando año tras año, sacando notas muy bajas, muy bajas, frustrándome muchísimo, estudiando hasta las 11 de la noche, una niña de 7, 8 años, hasta las 11 de la noche, trabajando, estudiando sin parar, porque la solución de mis profesores a mis calificaciones o a mis trabajos era que no trabajaba lo suficiente, por lo que me mandaban más ejercicios, trabajo de refuerzo, lo que hacía que tuviera que trabajar más todavía aparte de lo que ya lo hacía. Comprobé un día que si estudiaba y si no estudiaba, sacaba exactamente la misma nota, lo que hacía que me frustrara un montón y que me diera cuenta de que nunca podría sacar más nota de la que ya estaba sacando, que era un 5 sobre 10, raspando el suspenso. Fui pasando la primaria, quisieron hacerme repetir un año, mi madre luchó porque no repitiera ningún año, no me merecía repetirlo, simplemente decían que iba más lento que el resto, pero yo seguía trabajando, seguía saliendo adelante, entendía las cosas, lo que pasa es que en las calificaciones no se reflejaba mi esfuerzo y mi trabajo. No repetí ningún año de primaria y pasé a la secundaria. Pasé a la secundaria, seguían los problemas de física, de química. En tercero de la ESO decidí ir yo sola, estudiar yo sola, trabajar yo sola y suspendí 3 asignaturas en el primer trimestre y me di cuenta que aunque trabajaba mucho tenía que seguir trabajando más todavía y aunque seguía sacando notas muy bajitas, aunque seguía trabajando muchísimo más que el resto y seguía frustrándome, no me rendí. En ese entonces tenía pensado hacer una carrera de ciencias, pero ¿Cómo detectar o diagnosticar la dislexia? Actualmente la dislexia es uno de los trastornos que se detectan desde que están en la escuela. Se les brinda una atención especializada y se busca apoyarlos utilizando técnicas o métodos que están adecuados para lograr suplir las necesidades de estas personas. Para detectar o diagnosticar un caso de dislexia se debe observar y analizar a la persona. Por ejemplo, el desarrollo lento del vocabulario, torpeza al brincar, saltar o correr, se le dificulta el aprendizaje de rutinas. Pueden presentar dificultades para hacer rutinas comunes como abrocharse los botones, aumento de la impulsividad y la falta de atención, dificultad para manejar el lápiz y pueden aparecer conductas conflictivas en las habilidades sociales. Comienza a invertir las letras y las palabras, tiende a confundir la derecha con la izquierda. Transpone las letras y la comprensión de la lectura es pobre. No recuerda información con facilidad. Es importante señalar que no siempre se encuentran todos los síntomas en los estudiantes, pero al menos más de 3 sí se evidenciarán. Este fue un pequeño resumen sobre la dislexia. Y recordemos ser más empáticos con las personas y no juzgar cuando vemos que a alguien se le dificulta mucho, ya sea el aprendizaje, ya sea la lectura y la escritura. Muchas gracias.